¿Alguna vez has sentido que tu temperamento, tus impulsos o tus errores te descalifican para algo grande? ¿Has sentido que eres demasiado rebelde, demasiado necio o quizás un poco ortodoxo para los estándares de los demás? Si es así, hoy quiero que conozcas a alguien que era exactamente como tú y como yo. Mi nombre es Raúl Leandro, llevo 32 años en la industria del entretenimiento y la música, y hace unos años decidí creerle a Dios, pero sin religiosidad, aprendiendo de Él a través del único libro que es considerado culturalmente el pilar fundamental de la civilización, un libro escrito por muchos autores a lo largo de más de 1500 años, y que todo está ligado en una inmensa variedad de géneros, y es un testimonio escrito y un gran libro de enseñanzas, y es la Biblia. Hace algunos años, compartí un mensaje en una conferencia y lo titulé Todos somos Pedro. Hoy te quiero hablar de este personaje maravilloso y que nos ha enseñado tanto. Y quiero profundizar en esta historia porque en el fondo todos llevamos un Pedro dentro. Alguien que a veces habla antes de pensar, que se hunde en el mar por dudar, pero que tiene una fe tan ciega y un convencimiento tan profundo que es capaz de dejarlo todo por una sola palabra de su maestro. Antes de ser el gran apóstol que conocemos, su nombre era Simón. Simón no era una roca, era más bien como la arena, inestable, volátil, ruidoso y a veces necio. Él creía que podía resolver el mundo a su manera. Pero hoy vamos a descubrir cómo Simón aprendió a dominar su carácter para convertirse en la roca que sostuvo una generación. Quédate conmigo, porque tu carácter no es tu destino, es tu materia prima. Simón Bar Joná era un hombre de métodos rudos. Imagínatelo, en el mar de Galilea. Un hombre acostumbrado a la fuerza física, a los gritos entre las redes, a la lucha contra la naturaleza. Cuando Jesús lo encuentra, no ve a un santo, ve a un rebelde. ¿Te has preguntado por qué Simón siguió a Jesús? Lo siguió porque Jesús fue el único que vio quién podría llegar a ser, más allá de quién era en ese momento. Jesús le cambió el nombre. Le dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que en nuestro idioma, pues es Pedro. Sin embargo, el cambio de nombre no cambió su carácter de inmediato. Leímos acerca de un Simón que intentó caminar sobre el agua y se hundió por dudar. Leímos a un Simón que sacó una espada para cortar una oreja, creyendo que la violencia era la solución. Y lo leímos llorar amargamente tras negar a su maestro 3 veces. ¿Sabes por qué nos parecemos tanto a él? Porque todos hemos sido necios. Todos hemos creído que nuestra rebeldía es una virtud, cuando muchas veces la realidad es que es falta de dominio propio. Simón tuvo que fracasar estrepitosamente para que Pedro pudiera nacer. Pedro no siguió a Jesús por religión, lo siguió por convicción. Él vio en Jesús algo que nadie más le ofrecía, un propósito que abrazaba su imperfección. Jesús no buscaba una pieza de mármol pulida, buscaba una roca en bruto que pudiera ser tallada. Pedro era ese hombre que, aunque fallaba constantemente, siempre regresaba. Su fe no era perfecta, pero era ciega. Estaba convencido de su labor, no porque fuera capaz, sino porque sabía a quién lo había llamado. ¿Y tú, que me escuchas hoy? ¿Cuántas veces te has sentido el Pedro que niega, el Pedro que duda o el Pedro que se equivoca? Y sabes, no te castigues por tu humanidad, porque es precisamente ahí donde Dios comienza a trabajar. Errar es parte del diseño humano. Equivocarte es parte esencial de ser humano, pero permanecer en el error, eso es una decisión. Todos podemos ser rebeldes, todos podemos ser impulsivos, pero cuando aprendemos a dominar nuestro carácter, nuestra vida da un giro de 180 grados. Dominar tu carácter no significa apagar tu esencia,
Pedro nunca dejó de ser apasionado, nunca dejó de ser el primero en hablar. Lo que cambió fue quién tenía el control. Ya no era su ego o su miedo, era el Espíritu de Dios. Cuando aprendes a dominar ese Simón que llevas dentro, ese Pedro que está ahí, dejas de ser un problema para los que te rodean y te conviertes en una solución. Dejas de herir con tus palabras y empiezas a sanar. El mayor cambio que podemos hacer en el mundo empieza por la conquista de nosotros mismos, de nuestro temperamento. Si Pedro, el hombre que negó a Cristo, pudo terminar siendo el líder de la iglesia primitiva, ¿qué te hace pensar que Dios no puede hacer algo grande con tu rebeldía? ¿Sabes? Ser un Pedro en el siglo XXI significa ser alguien que lucha con su carácter, pero que no suelta la mano de Dios. Significa entender que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Yo a veces me pregunté, ¿por qué Dios me quiere enseñar esto? ¿Por qué Dios me quiere enseñar esto otro? Y tengo un temperamento fuerte y tengo todos estos defectos. Y sabes, Pedro nos enseñó que el liderazgo no se trata de no caer nunca, sino de tener la humildad de aceptar la restauración después de la caída. Su necedad se transformó en denuedo. El denuedo es esa valentía, esa garra de salir adelante. Y su rebeldía también se transformó en una lealtad inquebrantable que lo llevó hasta el último sacrificio. Todos somos Pedro cuando nos atrevemos a caminar sobre el agua, aún sabiendo que podemos hundirnos. Todos somos Pedro cuando, a pesar de nuestros métodos poco ortodoxos, estamos convencidos de que el mensaje de Dios es la única esperanza. Años después, un Pedro ya anciano, maduro y con el carácter templado por el fuego, escribió lo que sería su testamento espiritual en 1 de Pedro 4:10. Y dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira qué palabra tan poderosa. Multiforme. Pedro entendió que la gracia de Dios tiene muchas formas. Tiene una forma para el impulsivo, una para el necio, una para el rebelde. No tienes que cambiar tu esencia para servir. Tienes que poner esa esencia bajo el servicio de los demás. Tu carácter fuerte, tu forma directa de ser, tus experiencias pasadas, todo eso es un don que, administrado por la gracia, se convierte en una herramienta de bendición. Así que, querido amigo, querida amiga, es bien importante que sepas que tu carácter, lo que tú crees que son defectos, cuando los pones al servicio de Dios, cuando los pones al servicio de tu prójimo, y no te estoy diciendo que te vuelvas un sirviente, porque a veces se malentiende, no tienes que ser un sirviente, no. Simplemente, cuando pones esas cosas al servicio de los demás y logras transformar tu carácter, que para algunos podría ser negativo, o tu temperamento, que también podría ser negativo para algunas personas y que a veces te mete en problemas, a lo largo de tu trayectoria en esta vida, te vas dando cuenta que cuando logras gobernar esa parte y logras dominar tu temperamento, las cosas empiezan a fluir de una forma que no tienes una idea cómo te cambia y cómo te ayuda a vivir en esta aventura llamada vida mucho mejor. Quiero pedirte que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Padre Celestial, hoy te doy gracias por los Pedros que están escuchando este mensaje. Gracias porque no buscas perfección, sino disposición. Te pido por aquel que se siente necio, por aquel que se siente que su rebeldía lo ha alejado de su propósito. Espíritu Santo, recuérdales que tú eres el experto en transformar rocas en bruto, en columnas de fe. Que a partir de hoy, cada uno de ellos entienda que su don, aunque parezca poco ortodoxo, es necesario para tu obra. Sánanos de la culpa, de nuestras caídas, y levántanos con la convicción de que si tú vas en nuestra barca, no hay tormenta que nos hunda. Hoy declaro
que el carácter de todos los que están escuchándonos está bajo el control del Espíritu Santo, que nuestros errores del pasado no definen el propósito de nuestro futuro. Declaro que tenemos dominio propio sobre nuestros impulsos y nuestras palabras. Declaramos que somos administradores de la gracia multiforme de Dios. Declaro que nuestra rebeldía se transforma hoy en una pasión con propósito. Declaramos que no somos esclavos de nuestro temperamento y que somos libres en Cristo. Declaramos que donde antes hubo necedad, hoy recibimos sabiduría divina. Que nuestra vida es un instrumento de bendición para quienes nos rodean. Señor, nos levantamos de cada caída con más fuerza y más fe. Y como Pedro, decidimos seguir a nuestro Maestro a pesar de nuestros miedos. Declaramos que nuestro carácter es una roca firme donde otros pueden encontrar apoyo. Y declaro que hoy comienza nuestra mayor transformación espiritual. Padre, sella estas palabras en ellos, que entiendan que todos somos Pedro, pero que todos podemos llegar a nuestra tierra prometida si rendimos nuestro ser ante ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hoy te sentiste identificado con la historia de Pedro, quiero que sepas que vas por buen camino. Dios tiene grandes cosas para los que, como tú y como yo, nos atrevemos a ser reales. Escribe en los comentarios: soy un instrumento en sus manos. Suscríbete a este canal para que sigamos explorando juntos estas historias de fe y propósito. Soy Raúl Leandro. Recuerda, no importa cuántas veces hayas fallado, el Maestro todavía te está esperando en la orilla para desayunar contigo y enviarte a pastorear sus ovejas. Bendiciones. Y no te pierdas el próximo video, porque te voy a enseñar cómo restaurarte a ti mismo, cómo recuperar la fe en ti y no dejar que las circunstancias ajenas te quiten tu fortaleza.